Es posible que antes de la llegada de Cristóbal Colón, las costas de América ya hubieran sido visitadas por personas de piel negra. Este enigma cargado de misterio y especulación ha fascinado a investigadores, historiadores y teóricos a lo largo de los siglos. A pesar de que la narrativa oficial sostiene que las primeras personas de ascendencia africana llegaron al continente americano junto con los colonizadores europeos, existen teorías que desafían esta versión. ¿Pudieron los antiguos africanos haber cruzado el Atlántico y dejar su huella en el Nuevo Mundo? Acompáñame a explorar este enigma a través de testimonios antiguos, teorías modernas y las pocas evidencias que sugieren que la historia podría ser más compleja de lo que creemos. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. La idea de que personas negras habitaron América antes de la llegada de los europeos no es nueva. Algunos cronistas españoles, sorprendidos por lo que encontraron en el Nuevo Mundo, mencionaron la presencia de individuos de piel oscura entre las poblaciones indígenas. Uno de los primeros en hacerlo fue Fray Bartolomé de las Casas, quien en sus escritos relata la existencia de negros en ciertas regiones de América. Sin embargo, la ambigüedad de estos testimonios ha sido objeto de debate durante siglos. Otro nombre relevante en este misterio es Pedro Mártir de Anglería, un cronista e historiador italiano que al servicio de los reyes católicos documentó las exploraciones en el Nuevo Mundo. En su obra De Orbe Novo, publicada en 1516, Anglería menciona la presencia de personas de piel negra en las islas del Caribe, particularmente en la Española. Aunque no profundiza en el origen de estas personas, sus observaciones han sido interpretadas por algunos como indicios de contactos transoceánicos anteriores a la llegada de los europeos. Uno de los argumentos más fascinantes para quienes sostienen la teoría de la presencia africana en América precolombina son las monumentales cabezas colosales de la cultura olmeca. Estas esculturas, que datan de alrededor del año 1200 a.C., presentan rasgos faciales que algunos interpretan como africanos, narices anchas, labios en extremo gruesos y rostros redondeados. Iván van Sertima, un investigador y escritor guyanés, fue uno de los primeros en proponer en su libro They Came Before Columbus, en 1976, cuya traducción al español es Ellos vinieron antes que Colón, que estas cabezas son la prueba de que navegantes africanos llegaron a América mucho antes que Colón. Van Sertima no estaba solo en sus afirmaciones. Otros investigadores como Clyde Winters han argumentado que las características físicas de estas esculturas no son meras coincidencias, sino evidencia de un contacto transoceánico entre África y Mesoamérica. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos y antropólogos consideran que estos rasgos son simplemente una representación estilizada de los propios habitantes de la región y no hay pruebas concluyentes de un origen africano. Las teorías de un contacto africano precolombino han tomado fuerza gracias a estudiosos modernos que sugieren la posibilidad de que los antiguos africanos, específicamente los de África Occidental, hayan podido realizar travesías transatlánticas utilizando las corrientes oceánicas y los vientos alisios. Estas corrientes, que conectan las costas occidentales de África con las de América del Sur y el Caribe, podrían haber facilitado un viaje accidental o intencionado a través del Atlántico. Una de las teorías más populares es la de Thor Heyerdahl, un etnógrafo noruego conocido por su expedición Kon-Tiki. Aunque Heyerdahl es más famoso por su teoría de que los polinesios podrían haber llegado a Sudamérica, también exploró la posibilidad de contactos entre África y América.
En su obra The Ra Expeditions de 1970, Heyerdahl argumenta que las balsas de juncos, similares a las utilizadas por los antiguos egipcios, podrían haber sido capaces de cruzar el Atlántico, sugiriendo un posible contacto entre los africanos y los americanos. A pesar de estas intrigantes teorías, la evidencia genética hasta ahora no ha proporcionado pruebas contundentes de un linaje africano precolombino en las poblaciones indígenas de América. Estudios genéticos realizados en varias poblaciones nativas han demostrado que su ascendencia es mayoritariamente asiática, lo que refuerza la teoría del Estrecho de Bering como la principal ruta de migración a las Américas. Sin embargo, algunos estudios han identificado pequeños rastros de ADN africano en ciertas comunidades indígenas, aunque estos, los genetistas, prefieren explicarlos por mezclas posteriores a la llegada de los europeos. Además de las crónicas de frailes y exploradores, existen otros testimonios más oscuros que mencionan la presencia de personas negras en América antes de la conquista. En los escritos del conquistador Vasco Núñez de Balboa, quien fue el primer europeo en avistar el Océano Pacífico desde el Nuevo Mundo, se menciona haber encontrado una tribu de negros en la región de lo que hoy es Panamá. Según Balboa, estos individuos no eran esclavos traídos por los europeos, sino que parecían formar parte de la población indígena local. Estos relatos han llevado a algunos investigadores a especular que los africanos pudieron haber llegado a América en diferentes olas migratorias o que pudieron haber sido parte de un intercambio comercial transoceánico mucho antes de que los europeos comenzaran sus exploraciones. Sin embargo, al igual que con las teorías sobre las cabezas olmecas, la falta de evidencia arqueológica sólida ha mantenido estas ideas en el reino de la especulación. La ausencia de pruebas concluyentes no ha detenido la fascinación por esta teoría. El misterio de si personas de piel negra habitaron América antes de la llegada de los europeos sigue siendo una pregunta sin respuesta definitiva. Los testimonios históricos, aunque intrigantes, son ambiguos y a menudo contradictorios. Las teorías modernas, aunque fascinantes, carecen de la evidencia arqueológica necesaria para ser aceptadas por la comunidad científica. ¿Es posible que la historia que conocemos esté incompleta? ¿Pudieron haber existido contactos entre África y América antes de 1492? La respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio. Lo que es seguro es que este enigma continuará alimentando la curiosidad de quienes buscan desentrañar los secretos de nuestro pasado. Al final, nos encontramos ante una paradoja. La idea de una presencia africana en América precolombina es tanto fascinante como esquiva. A medida que las investigaciones continúan y nuevas tecnologías permiten explorar el pasado con mayor precisión, es posible que un día descubramos pruebas que confirman o refutan estas teorías. Pero hasta entonces, la pregunta persiste: ¿qué más nos oculta la historia de América? O quizás la pregunta podría ser: ¿alguien nos oculta la verdadera historia de América? Tal vez en algún lugar, bajo la tierra, o en un antiguo texto olvidado, yace la clave que finalmente nos revela la verdad. Mientras tanto, la intriga permanece, invitándonos a seguir explorando, investigando y cuestionando lo que creemos saber sobre los primeros habitantes de este continente. Una civilización muy avanzada, desaparecida de la faz de la Tierra. Un continente engullido por el océano. Hoy, algunas teorías afirman que varias de las culturas ancestrales de América fueron descendientes de aquellos que se salvaron de la catástrofe. Entonces, ¿nosotros también? ¿Cuáles son los misterios que encierra esta fascinante teoría que ha calado en los más diversos grupos del mundo?
¿Podríamos ser nosotros los nietos de los habitantes de aquel continente perdido? Estuvo en medio del Océano Pacífico, frente a las costas del continente americano, y de pronto desapareció. Hoy no consta su pasada presencia en los libros de historia oficial del planeta, pero existen miles de personas que afirman su pretérita existencia. Acompáñame en este viaje a través del tiempo y el espacio al encuentro del continente perdido de Mu y descubramos juntos las diferentes hipótesis sobre algo que pudo ser o no. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. ¿Somos en América descendientes de aquella avanzada civilización del continente perdido de Mu en el Océano Pacífico? Es posible que estés escuchando sobre este tema por primera vez, por lo que es importante que conozcas todo lo referente a este fascinante lugar que supuestamente reinaba en medio del Océano Pacífico. Mu, además de ser el sonido onomatopéyico que emite el ganado vacuno, es el nombre del continente perdido de Mu. Esta es una de las leyendas más fascinantes y enigmáticas de las teorías sobre civilizaciones desaparecidas. Al igual que la Atlántida, Mu es supuestamente un continente que existió en tiempos prehistóricos y que se habría hundido en el océano debido a una catástrofe natural. Sin embargo, a diferencia de la Atlántida, que se dice que estuvo en el Atlántico, Mu habría estado en el Océano Pacífico, donde hoy se encuentran varias islas como la Polinesia, la isla de Pascua y Hawái. La idea de Mu proviene principalmente del escritor y arqueólogo aficionado Augustus Le Plongeon, un arqueólogo autodidacta francés del siglo XIX. Mientras estudiaba las ruinas mayas en la península de Yucatán, Le Plongeon interpretó ciertos jeroglíficos como prueba de una civilización muy antigua que llamó Mu, que él creía que era la madre de todas las civilizaciones humanas. Según sus estudios, esta civilización floreció en el Pacífico antes de que se hundiera, y sus sobrevivientes emigraron a diversas partes del mundo, entre ellas Egipto, América y Asia, llevando con ellos los conocimientos avanzados de su cultura. A pesar de que Le Plongeon fue uno de los primeros en hablar sobre Mu, la persona más conocida por popularizar esta teoría fue el ingeniero y escritor inglés James Churchward. En su serie de libros iniciada con El continente perdido de Mu, la patria del hombre, escrito en 1926, Churchward afirma que Mu era una civilización avanzada que existió hace más de 50.000 años en el Océano Pacífico. Según Churchward, la civilización de Mu alcanzó un nivel muy alto de desarrollo científico, espiritual y tecnológico antes de ser destruida por una serie de desastres naturales que provocaron el hundimiento del continente. Churchward afirmó haber obtenido información sobre Mu al estudiar unas antiguas tablillas de arcilla en la India, conocidas como las tablillas de Naakal, que supuestamente contenían relatos de la historia de Mu. Según él, las tablillas fueron escritas por una civilización prehistórica llamada Naakal, que habitaba Mu y luego transmitió su conocimiento a los pueblos de Asia y América. Churchward describió a Mu como un vasto continente que se extendía desde el norte de Hawái hasta las islas Fiji y de Pascua, cubriendo gran parte del Océano Pacífico. Según su relato, Mu era una civilización pacífica y espiritual, con conocimientos avanzados en ingeniería, arquitectura y astronomía. El colapso de Mu, según él, fue causado por una serie de erupciones volcánicas y terremotos que provocaron que el continente se hundiera bajo el océano. Según las descripciones dadas por Churchward y otros seguidores de la teoría, Mu habría estado en el Océano Pacífico, cubriendo un área enorme que hoy correspondería a la Polinesia, Micronesia y Melanesia, y su costa este
a unos miles de kilómetros de las costas occidentales de América. Algunos sugieren que las islas que aún existen en esta región, como Hawái, las Islas Marianas y la Isla de Pascua, son los picos de montañas de lo que una vez fue el continente de Mu. Otros señalan las ruinas submarinas que se encuentran cerca de Japón, como las estructuras de Yonaguni, como posibles restos de esta civilización perdida. Los proponentes de la teoría de Mu ofrecen varios argumentos para sostener la existencia de este continente perdido. Por ejemplo, se citan estructuras como las plataformas de piedra de Pompey en Micronesia o las cabezas gigantes de la isla de Pascua como vestigios de una civilización antigua y avanzada que habitó Mu. Por otra parte, varias culturas del Pacífico, incluyendo los polinesios y los maoríes, tienen leyendas sobre tierras que se hundieron en el océano. Los defensores de Mu sostienen que estas leyendas podrían ser recuerdos distantes de la existencia de Mu. Shortsward y otros defensores de la teoría argumentan que las similitudes entre las pirámides y templos en América Central, Asia y Egipto son evidencia de que una civilización antigua como la de Mu transmitió sus conocimientos arquitectónicos y espirituales a diferentes partes del mundo. Además, estructuras submarinas, como ya mencionamos, las de Yonaguni, por ejemplo, en Japón, son citadas como posibles evidencias de continentes hundidos en el Pacífico, aunque la comunidad científica ha debatido si estas formaciones son naturales o hechas por el hombre. Los defensores de Mu ven en ellas un indicio de la existencia de civilizaciones avanzadas en tiempos prehistóricos. Shortsward afirmó haber traducido las tablillas Naakal, que según él, detallaban la historia y desaparición de Mu. También hizo referencia a otros textos antiguos de Asia, Egipto y América, que según él, hacen alusión a un continente perdido. Bien, la teoría de Mu ha sido objeto de gran escepticismo dentro de la comunidad científica y arqueológica. Algunas de las principales críticas incluyen la falta de evidencia geológica. Los estudios geológicos no han encontrado evidencia de un continente sumergido de la magnitud descrita en la teoría de Mu. Plantean los expertos que los fondos oceánicos en el Pacífico han sido estudiados y no muestran signos de un continente perdido. Otro argumento de los detractores de Mu es lo que llaman interpretación dudosa de textos antiguos. Plantean que las traducciones de las tablillas Naakal de Shortsward nunca han sido verificadas por otros expertos y la existencia de estas tablillas en sí es muy cuestionada. No se ha encontrado evidencia de la civilización Naakal o de las tablillas que Shortsward afirma haber estudiado. Asimismo, los especialistas convencionales citan las similitudes culturales explicadas por contacto o evolución independiente. Las similitudes entre las culturas antiguas de América, Asia y Egipto son vistas por la mayoría de los arqueólogos como resultado de contacto a través del comercio o del desarrollo independiente de tecnologías similares, en lugar de ser el legado de una civilización perdida. Además, consideran que solo se trata de interpretaciones pseudocientíficas. Muchos consideran que la teoría de Mu es parte de una tendencia pseudocientífica, similar a las creencias en la Atlántida o los antiguos astronautas, que se basa en interpretaciones especulativas y sin fundamentos científicos y sólidos. Pues bien, aunque no es aceptada por la ciencia, la idea del continente de Mu ha tenido una gran influencia en la cultura popular. Ha inspirado novelas, películas, programas de televisión y teorías de la nueva era. En muchos casos, Mu se asocia con ideas de espiritualidad avanzada y civilizaciones utópicas o el movimiento de los antiguos astronautas. Además, Mu ha sido incorporado en varias obras de ficción, desde novelas de aventuras hasta cómics, y ha servido como inspiración para muchas historias sobre continentes perdidos y civilizaciones ocultas. Ya sabes de qué se trata cuando hablamos del continente perdido de Mu. Ahora bien, según algunas teorías, muchas de las culturas ancestrales americanas fueron descendientes de los habitantes de Mu. Te explico. La idea de que algunas culturas prehispánicas de Ecuador, por ejemplo,
son descendientes de los habitantes del mítico continente perdido de Mu es una teoría que proviene, según algunas fuentes, principalmente de círculos pseudocientíficos. Los expertos convencionales plantean que no hay evidencia arqueológica o histórica que respalde estas afirmaciones desde un punto de vista académico, pero algunos autores e investigadores alternativos han vinculado a ciertas culturas ecuatorianas con la supuesta civilización de Mu. Por ejemplo, la cultura Valdivia, que vivió entre los años 3500 y el 1800 a.C. La cultura Valdivia, una de las más antiguas de América, es quizás la más frecuentemente asociada con la leyenda de Mu. Esta cultura floreció en la costa de lo que hoy es Ecuador y es famosa por sus Venus de Valdivia, figuras femeninas de cerámica que se cree representaban un culto a la fertilidad. Algunos teóricos del continente de Mu han asegurado que los rasgos estilísticos de las figuras de Valdivia, junto con su avanzado desarrollo agrícola y cerámico, podrían ser prueba de una conexión con la civilización perdida de Mu. Alegan que los habitantes de Mu, al haber sobrevivido al hundimiento del continente, emigraron a diferentes regiones del mundo, incluidas las costas de lo que hoy es Ecuador, dando lugar a lo que luego, en la modernidad, le dimos el nombre de cultura Valdivia. La similitud que algunos ven entre las cerámicas de Valdivia y objetos de culturas del Pacífico es a menudo utilizada como argumento. Otra cultura ecuatoriana a la que se le ha atribuido una conexión con Mu es la cultura manteña, que habitó la costa del Ecuador en la región de Manabí. Esta civilización es conocida por su avanzado desarrollo en la navegación, pesca y comercio marítimo. Los defensores de la teoría de Mu han afirmado que los manteños pudieron haber heredado su conocimiento de la navegación de los supervivientes de Mu, quienes habrían sido grandes navegantes capaces de cruzar el Océano Pacífico. La ubicación costera y la tradición marítima de los manteños son a menudo citadas como prueba de esta supuesta conexión. Además, las leyendas de esta región sobre tierras que se hundieron en el océano son interpretadas por algunos como recuerdos lejanos del hundimiento de Mu. Otras culturas ancestrales de lo que hoy es Ecuador que se vinculan a los supuestos supervivientes del continente de Mu son los Quitu-Cara, creadores de las famosas pirámides de Cochasquí, y los Cañari, pero la más citada en estas asociaciones es la primera que mencionamos, la cultura Valdivia, a la que muchos consideran que no fueron influenciados por los habitantes de Mu, sino que eran ellos mismos los habitantes de Mu, que al ocurrir el cataclismo que puso fin a su continente, migraron hacia las costas de lo que hoy es Ecuador, tal y como supuestamente otros grupos migraron a diferentes puntos de la costa americana y de las costas asiáticas. En estas teorías, la descendencia de Mu en Ecuador se enmarca dentro de una creencia más amplia que sostiene que los antiguos habitantes de este continente no solo migraron al continente americano, sino que dejaron una huella indeleble en las civilizaciones nativas. Los defensores de estas ideas argumentan que ciertos conocimientos espirituales, agrícolas y arquitectónicos de las culturas prehispánicas de Ecuador son un eco de la antigua y avanzada civilización de Mu. Aunque estas teorías carecen de apoyo en la arqueología científica, han sido promovidas por autores que exploran las conexiones entre las civilizaciones antiguas y mitos de continentes perdidos. Es probable que la ubicación de Ecuador en una región del Pacífico que está relativamente cerca de las áreas que se sugieren como el lugar original de Mu haya contribuido a estas ideas. Resumiendo, la conexión entre las culturas prehispánicas de Ecuador y el continente perdido de Mu es parte de la tradición de teorías que buscan explicar el origen de civilizaciones antiguas con narrativas alternativas. Aunque los científicos convencionales plantean que no hay evidencia arqueológica o científica que respalde estas teorías, su atractivo radica en el misterio que rodea a las culturas precolombinas y los mitos de continentes perdidos. Si bien la arqueología moderna no apoya la existencia de Mu,
ni su influencia en las culturas prehispánicas ecuatorianas, ni de otras regiones del continente americano o de otros continentes, estas teorías siguen siendo muy populares en ciertos círculos. El mito de Mu parece que por el momento seguirá siendo una de las muchas leyendas sobre continentes perdidos que han capturado la imaginación de exploradores, teóricos de la conspiración y autores de ficción. Aunque la comunidad científica lo considera una teoría sin fundamento, su persistencia en la cultura popular demuestra el atractivo de la idea de civilizaciones avanzadas desaparecidas. Para muchos, Mu representa el anhelo humano por descubrir los secretos ocultos del pasado y las posibles conexiones entre las culturas antiguas del mundo. No obstante, nos queda una inquietud intrigante. Según varias estadísticas consultadas, que puedes tú también consultar en Internet, el porcentaje de fondos marinos estudiados es casi insignificante con el porcentaje que no. Por lo que, ¿quién sabe si un día de estos, la gran noticia del descubrimiento del continente perdido de Mu ocupa los principales titulares del mundo? ¿Qué opinas tú de todo esto? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.